Cuando hemos charlado en estos días acerca de las posibilidades de viajar o no hacia Chile, hablamos también respecto de la cantidad de chilenos que residen en la Patagonia Norte, unos 70.000 entre Río Negro y Neuquén. Y nos llamaba también la atención porque hay un número muy similar, muy parecido, de argentinos residiendo en Chile también, en la zona de la Araucanía, y es un dato interesante. Bueno, hoy están con dificultades para poder trasladarse vía terrestre por los pasos fronterizos de Neuquén, y porque claro, hay pasos que están habilitados, pero no son estos, sí es el del Cristo Redentor. Y es la razón por la que estamos con el cónsul David Quiroga, que es el cónsul chileno en Mendoza, para precisamente hablar respecto de cuál es la situación que ellos están viviendo allá, teniendo en cuenta esta posibilidad única que se tiene de viajar por allí, si uno lo quiere hacer en auto. Cónsul, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien, Agustín, a disposición. Bueno, Encantado de saludar también a sus auditores. gracias. Hace 4 meses que está usted en la Argentina y ahí en Mendoza. ¿Cómo están observando esta realidad en la que no son tantos los pasos habilitados o no son todos los pasos habilitados para transitar de un lado a otro, sobre todo para los particulares que quieren ir a Chile o que quieren viajar de Chile hacia la Argentina? ¿Cuál es la observación que usted está haciendo respecto de cómo están hoy planteadas las cosas, David? Bueno, la verdad, Agustín, es importante señalar, en primer lugar, de que evidentemente que la autoridad rectora en materia de salud, y especialmente en lo que se refiere al tránsito de personas, que evidentemente también significa, por supuesto, el tránsito de mercaderías, en fin, y el flujo vehicular de camiones, etcétera. Bueno, todo eso queda radicado en la competencia del Ministerio de Salud, evidentemente. Y frente a eso, yo le puedo comentar de que en esto poco tiempo que llevo en esta muy, muy grata ciudad, lo cierto es que ha habido un antes y un después de la aparición de la variante llamada Omicron. Entonces, la autoridad sanitaria chilena ha tenido toda la intención de poder morigerar los efectos del ingreso, pero con la aparición de esta nueva variante, sobre todo a mediados de diciembre del año pasado, y sobre todo en un verano muy importante también para Chile, por el flujo turístico, muchos mendocinos, sanjuaninos, ¿no?, por así decir, como ejemplo, van a Chile, y tuvimos que también tener que, nos sentimos de cierta manera, el sector del turismo estuvo perjudicado. Entonces, la verdad es que las decisiones de la autoridad sanitaria se basan en los análisis específicos de las particularidades de cada paso terrestre. Usted tiene razón, Agustín, uno de los pasos terrestres habilitados es precisamente el Complejo de los Libertadores, el cual, digamos, por supuesto, tiene un flujo bastante, digamos, de una cantidad inmensa. O sea, piense que son casi una cantidad, digamos, de personas y de mercaderías y de camiones que transitan diariamente, que le puedo dar un ejemplo: 250 personas como mínimo son particulares. Hay más de 900 camiones que transitan día a día, ingresando y egresando. Y todos ellos están sujetos a estos requisitos sanitarios que ha impuesto la autoridad. Cónsul, ahora hay otros pasos que no están habilitados para el tránsito particular, pero sí están habilitados para el tránsito, para el transporte de mercancías. Tengo la información o tengo la impresión de que esa es la situación hacia el sur, digamos, hacia los pasos que están en el sur, sobre todo a la altura de Neuquén. ¿Por qué se puede pensar que están dadas las condiciones para que, por ejemplo, el conductor de un camión pueda pasar, pero no lo puede hacer un conductor de un auto? Bueno, la verdad es que en ese aspecto, digamos, y aquí me hago responsable de mi opinión, por cuanto evidentemente en Neuquén, digamos, también tenemos a nuestro cónsul que le podría dar mucha mayor información. Pero al respecto es lo siguiente, que lo que sucede es que la autoridad sanitaria va testeando, por así decirlo, y va haciendo una panorámica de la situación epidemiológica que existe en diferentes lugares. Es evidente que territorialmente hay lugares que concentran mayor cantidad, ¿cierto?, de contagio que en otros. Entonces, una medida de gradualidad
que ha adoptado tanto el gobierno anterior como el nuevo gobierno que asumió, que está analizando con mayor detalle esta situación, se ha intentado el de que primero, por razones también logísticas, físicas y de condiciones geográficas, sobre todo en la Patagonia, en el sur, es que se haga el transporte primeramente de camiones, de mercadería, para poder ir creando las condiciones de manera tal de que el flujo de personas, de particulares sobre todo, puedan ir ingresando al país gradualmente, de manera tal de que no exista un colapso, digamos, en lo que se refiere a los puntos de ingreso en Chile, sobre todo en lugares del sur de Chile, desde el punto de vista sanitario. Uh-huh. Eso es lo que yo le podría decir, digamos, claro, a ese respecto. Bien. ¿Tiene hoy datos respecto de cómo está integrado, qué número es el de la comunidad de residentes, de chilenos residentes ahí en la zona de Cuyo, que nos pueda ilustrar respecto de cuál es la cantidad de compatriotas suyos que viven hoy en Argentina, pero en ese sector de nuestro país, David? Sí, por supuesto. Bueno, la región o zona de Cuyo, ¿no? Primero que todo es importante señalar que el Consulado General de Chile en Mendoza tiene asiento en Mendoza y ejerce jurisdicción tanto en Mendoza como provincia, por supuesto, y también de la provincia de San Luis y la provincia de San Juan. Es una jurisdicción bastante grande. Evidentemente que la cantidad de chilenos se concentra en Mendoza. Nosotros podemos hablar de una suma más o menos aproximada de 50.000 chilenos, pero con el agregado de que son muchos los chilenos, porque por vinculaciones también culturales, digamos, sociales, hay muchos chilenos descendientes de que se han quedado acá, que han nacido acá y que por supuesto, digamos, se han sentido evidentemente más argentinos que chilenos por razones lógicas. Pero la mayor concentración de compatriotas en lo que se refiere a la región de Cuyo es en Mendoza, seguido de San Juan y San Luis. En San Juan hay una colectividad relativamente pequeña, pero bastante, digamos, muy arraigada en la provincia, y en general siempre tenemos esa cantidad aproximada, difícil de cuantificar porque evidentemente no existe un control, digamos, o un censo interno que se pudiera realizar por muchas razones, máxima ahora por la situación que vivimos también, pero es una colectividad importante, así como también Neuquén, que es la que claro, concentra la mayor cantidad de población chilena o descendiente de chilenos. Eso es una realidad, y Mendoza tiene una gran cantidad de chilenos. Bueno, de hecho, hoy se habla, a propósito de lo que usted decía, de familias binacionales. También son bastantes los argentinos que viven en Chile y anteriormente viajaban con cierta regularidad a Argentina y hoy están complicados para hacerlo, sobre todo en esta parte de la Patagonia, ¿no? en la zona de la Araucanía. Sí. Así como nos explicaba recién las argumentaciones sanitarias que dan lugar a este tipo de medidas, ¿tienen información respecto de si estas restricciones van a entrar en alguna vía de flexibilización o se van a mantener en el tiempo? Porque uno dice, bueno, si estas restricciones con la variante Omicron se dan en la época estival, digamos, en la época de verano, se aleja la posibilidad de especular con una flexibilización frente a la proximidad del otoño y del invierno. Tiene usted toda la razón, Agustín. La verdad es que, claro, esta enfermedad, digamos, del COVID-19, ¿no? Que como todo el mundo sabe, ¿no? Ha tenido muchas variantes. La variante más golpeadora en todo el mundo fue evidentemente la original, la denominada alfa. Lo cierto es que ha habido, le puedo contar por la experiencia, antes de llegar acá a Mendoza, yo estuve también en Cancillería chilena, que estuvimos también atendiendo muchas solicitudes de la comunidad extranjera residente puntualmente en Chile. Y evidentemente que la situación del año pasado, el antepasado, era muy diferente a la de ahora. Pero, con base a lo que le acabo de decir, la verdad que ha habido flexibilidad en el sentido de ir morigerando las medidas poco a poco.
Y en ese sentido, información oficial no hay respecto a si se va a cambiar o los requisitos sanitarios o se va a reabrir ciertos y determinados pasos terrestres. Lo que sí le puedo decir al respecto es que es evidente que la evolución epidemiológica que hagan los especialistas del Ministerio de Salud y la autoridad política en Chile van a ser efectos cruciales para determinar, independiente del periodo de la estación del año que vamos a estar viviendo, si va a haber una menor, o mejor dicho, mayor flexibilidad al respecto. Generalmente le puedo decir que siempre se va revisando todo esto en el terreno, después se adoptan los decretos y medidas legislativas, o mejor dicho, medidas más bien, no de carácter legislativo, sino que más bien medidas del Ejecutivo puntualmente, en lo que se refiere a la mayor apertura. Es importante que se sepa, Agustín, que los cielos y el mar y también los pasos terrestres, en definitiva, están abiertos. Sin embargo, existen particularidades y existen requisitos para poder ingresar o egresar de Chile. Antes vivimos una situación donde sencillamente había un cierre temporal y estaba todo cerrado. Ahora, en ese sentido, David, si yo quiero viajar a Chile mañana, el fin de semana, y la única forma que puedo hacerlo es por ahí, por los Libertadores, ¿qué trámite tengo que hacer en el consulado para poder ingresar a su país? No, la verdad es que es buena su pregunta. No hay que hacer ningún trámite consular. ¿Ah? No hay que hacer ningún trámite consular. Una persona como usted, que quiere vivir mañana y pasar por el complejo de los Libertadores, tiene que tener, aunque no podría alcanzar mañana, pero evidentemente por lo siguiente. Primero, el primer requisito, bueno, es el típico migratorio. Evidentemente, cualquier persona de nacionalidad argentina puede viajar con su DNI sin ningún problema. El tema se trata del control sanitario. Y en ese sentido, en lo que se refiere al control sanitario, primero, digamos, la misma autoridad de migración argentina le solicita que llene una declaración jurada de egreso. Después de un control que se hace en la cabecera, digamos, de lo que es Orcones, ¿no? En la provincia, llega al complejo de Libertadores y ahí, ¿qué tiene que exhibir el usuario? Tiene que exhibir en primer lugar el resultado positivo de una toma de muestra del PCR que no tenga una antigüedad superior a 72 horas antes de ingresar al punto terrestre. En segundo lugar, debe estar premunido de un seguro de salud, ya cuya cobertura, no es el precio del seguro, cuya cobertura contemple una suma mínima de $30,000 para abordar eventuales situaciones derivadas de la enfermedad. Si, por ejemplo, alguna persona lamentablemente contrae la enfermedad en Santiago o en otra ciudad de Chile, o incurre en gastos médicos, ese seguro opera, digamos, para tales efectos y para que haya una mayor protección. Y en tercer lugar, se tiene que llenar una declaración jurada que, en definitiva, se traduce en un pasaporte sanitario mediante el cual se sube el resultado del PCR negativo más en la póliza digamos lo que se denomina las condiciones generales de la póliza. El documento del seguro se sube también a la declaración jurada y con ello, digamos, al llegar, en el caso que usted me estaba diciendo, llega al complejo de los Libertadores y presenta su declaración jurada con su PCR, con su seguro, y con ello esto puede ingresar sin ningún inconveniente desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista migratorio no hay ningún inconveniente al respecto, porque si Investigaciones de Chile hace su labor en el complejo sin problema. En caso de que personas viajen con mercadería o viajen con equipaje, etcétera, bueno, vendrá también el control por parte de la autoridad fitosanitaria, en fin. Sí, entiendo. Pero el control sanitario lo hace, digamos, el Ministerio de Salud. Y finalmente le quiero decir de que para mayor protección también del ciudadano que viaja, al llegar al control, al paso de Libertadores, también le van a hacer o un test de antígeno o un test de PCR, o lo uno o lo otro, de manera tal de que cuando llegue a destino
ya se puede contar con la máxima protección, digamos, de la persona que llega y que está protegida, ¿cierto?, en muchos aspectos en lo que se refiere a esta enfermedad. Claro. Suena para el auditor requisitos muy pesados, pero lo cierto es que son medidas que hasta el momento están vigentes y que en el fondo tienen por objetivo el de que las personas que visitan nuestro país, que es una medida aplicable a todos los extranjeros, no a los argentinos solamente, a todos los extranjeros, es una medida de poder ir manejando desde el punto de vista epidemiológico de parte de las autoridades sanitarias del flujo de ingreso de personas al territorio nacional. ¿Para los chilenos que residen en Argentina es lo mismo? ¿En qué sentido? Los chilenos, no. Los chilenos que son residentes en Argentina tienen que cumplir los mismos requisitos. De hecho, más, quisiera contarles lo siguiente. Yo, por ejemplo, en lo personal, tuve la experiencia de ir a visitar a la familia el 4 de enero de este año, que fue el primer día en que se reabrió el paso a los libertadores. Y le debo contar a Agustín que no me saqué de nada. O sea, tuve que digamos, cumplir todos los requisitos que se señalan al respecto. Me tuve que tomar PCR acá, me tuve 72 horas antes de llegar al complejo, me tuve que, digamos, hacer el examen del PCR. Entiendo, sí. Y después tuve que también acreditar. En Chile yo obtuve las vacunas y no tuve inconveniente. La única excepción del chileno es que no se le es exigible al chileno el seguro. El seguro médico. Entiende que la persona reside en Chile, claro. Ya, y no es exigible. El seguro es exigible a los extranjeros. Cónsul, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido de darnos estos minutos, muy generoso de su parte, muy amable. No, un placer, y espero haber contribuido con su programa también para poder difundir de la mejor manera posible una situación que es muy compleja desde el punto de vista comunicacional, de dar a conocer a la gente. Así que yo soy el agradecido, muchas gracias. Bueno, que pase una buena jornada, muchas gracias. Igualmente para usted. Saludos a los auditores. David Quiroga es el cónsul chileno en Mendoza. Ese consulado tiene jurisdicción en esa provincia de Cuyo, también en San Juan y en San Luis, donde hay una comunidad de chilenos residentes en Argentina del orden de las 50.000 personas aproximadamente. Un poco más pequeña que la comunidad de chilenos que residen en la zona de la Patagonia Norte, pero también es una comunidad importante, sobre todo en la parte de Mendoza, sobre todo en la provincia de Mendoza. Estas dificultades, restricciones o requisitos, requerimientos para poder transitar hacia Chile y los trámites que hay que hacer cuando uno quiere viajar por ese paso que es el que está habilitado, porque siguen estando inhabilitados o no habilitados estos pasos que están hoy por hoy en territorio neuquino para poder ingresar o para salir de Chile, y significa un trastorno, un engorro para aquellos que necesitan por H o por B trasponer la frontera y que residen aquí en la región. Digo porque los que viven aquí en la Patagonia Norte, en Neuquén, en Río Negro, que lo quisieran hacer, o tienen que ir a Ezeiza y hacerlo por avión, o tienen que hacerlo a través del paso Cristo Redentor y el complejo de los Libertadores a la altura de Mendoza. Con quien hablamos recién es el cónsul de Mendoza, el cónsul chileno en Mendoza, David Quiroga.